Números complejos en forma trigonométrica y cómo potenciarlos. Esta muchacha no logró pasar a cuarto medio, ya que no aprendió acerca de los números complejos. No supo expresarlos de forma trigonométrica, ni supo cómo potenciarlos. Para que no le suceda esta trágica situación de esta joven, les presentamos un video explicativo. No sigan mi ejemplo, muchachos. Nuestros objetivos son escribir complejos en forma trigonométrica y calcular la potencia de un complejo. Primero definiremos qué es un complejo. Un complejo es la suma entre un número real y un número imaginario, y se pueden escribir de dos formas principales. Una binomial, donde z es igual a a más bi, con a siendo la parte real y b la parte imaginaria, y una cartesiana, que sirve para graficar el complejo en el plano de Argand y se expresa como coordenada a, b. Además, para graficar un complejo debemos saber que estos se expresan como un vector, es decir, una flecha que va desde el inicio hasta el punto del complejo, donde el eje de las x es a, la parte real, y el eje de las y es b, la parte imaginaria. A partir de estas formas, binomial y cartesiana, podemos escribir un complejo de forma trigonométrica, es decir, utilizando las razones trigonométricas en su composición. La fórmula de este complejo es z es igual a m, paréntesis, coseno de a, más, y seno de a, paréntesis. ¿Pero qué quiere decir esto? La z representa el número complejo. La m es el módulo del complejo, es decir, la medida de su vector en el plano, y a es el ángulo formado entre el vector del complejo y el eje de las coordenadas x. Por lo tanto, el complejo será igual al módulo por una suma del coseno del ángulo y el seno del ángulo por i. Para escribir esta fórmula, primero debemos calcular el módulo. Digamos que nuestro complejo es a más bi. Al graficar el vector en el plano, si trazamos una línea vertical desde el punto final del complejo hacia abajo, obtendremos un triángulo rectángulo, donde el vector es la hipotenusa y los lados real e imaginario corresponden a los catetos. Por lo tanto, usaremos el teorema de Pitágoras para calcular el módulo o hipotenusa. Esto significa que el módulo del complejo al cuadrado es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y si despejamos la potencia, tendremos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Luego, para sacar el ángulo, debemos mirar nuevamente el plano y usar la tangente. Para esto, a y b serán necesariamente expresados como positivos. La tangente del ángulo es igual a b, la parte imaginaria, que vendría a ser el cateto opuesto, dividido en a, la parte real, que sería el cateto adyacente. Multiplicamos la expresión por tangente a la menos 1 y nos quedaría que el ángulo es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de b dividido en a. Usaremos la calculadora científica para este cálculo. Sin embargo, dependerá del cuadrante del vector si este valor será definitivo o debe tener alguna modificación. Recordemos que los cuadrantes del plano son primero, segundo, tercero y cuarto. Si está en el primer cuadrante del plano, es decir, b y a son positivos, el resultado de la ecuación será el ángulo. Si está en el segundo cuadrante del plano, es decir, b es positivo y a es negativo, el resultado es 180 menos el resultado de la ecuación. Si está en el tercer cuadrante del plano, es decir, b y a son negativos, el resultado es 180 más el resultado de la ecuación. Y si está en el cuarto cuadrante del plano, es decir, b es negativo y a es positivo, el resultado es 360 menos el resultado de la ecuación. Además, hay algunos casos especiales que aparecerán en pantalla. Finalmente, solo debemos reemplazar los datos del módulo y el ángulo en la fórmula. Ahora, para ejemplificar, transformaremos el complejo raíz de 2 menos 5 por la raíz de 3 y primero sacaremos el módulo. El módulo es igual a la raíz de 2 al cuadrado más o menos 5 por la raíz de 3 al cuadrado. Ahora resolvamos. En el caso de la raíz de 2, como el número de su índice es igual al de la potencia, ambos se eliminan, dejando así el número 2 como resultado. Por el otro lado, tanto 5 como la raíz de 3 están elevados al cuadrado, por lo que realizaremos la operación por separado. Menos 5 al cuadrado es 25. Y con la raíz de 3 hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con la raíz de 2. Se elimina la raíz y la potencia.
dejando así solo el valor de 3. Al haber una multiplicación entre 25 y 3, el resultado de la parte imaginaria al cuadrado nos da 75. Finalmente, sumamos ambos números. El módulo es igual a la raíz de 77. El segundo paso será encontrar el ángulo. El ángulo será igual a la tangente a la menos 1 de 5 por raíz de 3 dividido en la raíz de 2. Ingresamos los datos a la calculadora, recordando que ambos números deben ser positivos para este paso. El ángulo aproximadamente nos da 81 grados. Sin embargo, el valor del ángulo será determinado de acuerdo a los signos de la parte imaginaria y de la parte real. En este caso, como la parte imaginaria es negativa y la parte real es positiva, el ángulo se encontrará en el cuarto cuadrante, lo que significa que, para calcularlo, debemos restar 360 con los 81 grados de la calculadora. Esto nos da 279 grados, el cual será nuestro ángulo definitivo. Como último paso, debemos reemplazar los datos en la fórmula. Si z es igual al módulo por el coseno del ángulo más si seno del ángulo, entonces nuestro complejo será igual a la raíz de 77 por el coseno de 279 más si seno de 279. Para comprobar que nuestro resultado esté bueno, debemos multiplicar el módulo por el coseno y el seno del ángulo. De este modo nos dará el complejo binomial con el que comenzamos. La raíz de 77 por el coseno de 279 será raíz de 2, y la raíz de 77 por i seno de 279 será menos 5 por raíz de 3. Y para potenciar un número complejo, este debe estar escrito en su forma trigonométrica. Si la potencia es n, entonces el módulo será elevado a n y las razones trigonométricas serán seno y coseno del ángulo por la potencia n. Con nuestro ejemplo anterior, ya tenemos un complejo de forma trigonométrica. Z es igual a la raíz de 77 por el coseno de 279 más i seno de 279. Así que lo usaremos nuevamente y lo elevaremos a 4. Z elevado a 4 sería igual al módulo elevado a 4 por el coseno del ángulo por 4 más i seno del ángulo por 4. Por lo tanto, tendremos que z elevado a 4 será igual a la raíz de 77 elevada a 4 por el coseno de 279 por 4 más i seno de 279 por 4. Podemos resolver la potencia del módulo. La raíz de 77 elevado a 4 equivaldría a 77 elevado a 2, ya que eliminamos la raíz. Esto nos da 5.929 y luego multiplicamos el ángulo por 4 y 279 por 4 es 1116. Es decir, z elevado a 4 es igual a 5.929 por el coseno de 1116 más i seno de 1116. Los números complejos hoy en día tienen funciones en muchas áreas. Dos de estas son aerodinámica, mediante la introducción de fuentes, sumideros y dobletes que se pueden conocer en un campo a velocidades o líneas de corriente gracias a los números complejos. Y la ingeniería eléctrica. Se usan números imaginarios para realizar un seguimiento de amplitud y fase de una oscilación eléctrica, como una señal de audio o tensión eléctrica y corriente que alimenta los electrodomésticos.